Letra D. Construye una tabla de frecuencias y un histograma utilizando la herramienta de análisis de datos. Para el histograma considere los intervalos dados en la hoja de desarrollo. Ya, tenemos listos los intervalos. O sea, no tenemos que usar la fórmula de Sturges porque está listo. Pero sí tenemos que acá aplicar lo que se llama crear un histograma. Una tabla de frecuencias y un histograma. Entonces vamos a, debajo de lo que sería los intervalos ya conocidos, vamos a la pestaña datos, estábamos en inicio, ¿cierto? Pestaña datos, análisis de datos, usamos lo que se llama histograma, aceptamos, y estamos trabajando con los sueldos de la empresa 3, no se olviden, rango de entrada, seleccionamos en los datos, sueldo mensual de empresa 3. Tenemos que considerar aquí el título, obviamente, usamos Control Shift, teniendo presionado Control Shift, flecha hacia abajo, seleccionamos todos los sueldos de la empresa 3, aceptamos, rango de clases, tenemos que ir a los límites superiores, también tomando en cuenta el título, perdón, el rótulo que estaba ahí, LS, seleccionamos los rótulos, porque van ahí los títulos, rango de salida, ¿dónde voy a dejar la información? Justo aquí, ya donde yo estaba ya situado. Ahí nos va a aparecer las clases y las frecuencias, ¿ya? Y queremos crear un gráfico, un histograma, entonces le ponemos crear gráfico. Aceptamos, está listo. Ojo, tenemos seleccionado el gráfico y obviamente no queremos que aparezca eso que dice mayor, eso no, en realidad el último valor, el último límite superior de ese intervalo, que fue lo que seleccionamos cuando decía rango de clases, era hasta 791,09. Entonces, teniendo seleccionado ahí, y nos vamos a estos puntos que están aquí, no sé si lo alcanzan a ver bien, subo un poco la selección, teniendo presionado el clic izquierdo, suelto, ¿ya? Así que ya no tenemos en cuenta eso, y lo eliminamos, podríamos eliminar perfectamente porque no nos va a interesar eso. Donde dice y mayor, eso lo eliminamos. Desplazar las celdas hacia arriba, ya, lo mejor. Desplazamos las celdas hacia arriba. Y este gráfico lo tenemos que agrandar un poco. Estamos en la hoja de desarrollo, no lo olviden. ¿Ya? Y vamos a editar un poquito esto, donde dice ls, lo vamos a llamar clase. Las clases son los intervalos con los cuales estamos trabajando. Aquí solamente aparecen los números de los límites superiores de cada intervalo. Queremos que aparezca también el límite inferior. Entonces vamos a trabajar con la función concatenar. Entonces vamos acá, borramos eso y escribimos igual concatenar. Concatenar lo que hace, dice, une varios elementos de texto en uno solo. Ya. Aquí vamos a concatenar primero este número, punto y coma, comillas, porque vamos a agregar algo más, un guión para separar, cierre comillas, punto y coma nuevamente, y seleccionamos el límite superior que teníamos considerado acá. Cierre paréntesis, hacemos enter, y ahí claramente ya concatenó. Si nos falta espacio, nos situamos entre estas dos columnas, hacemos doble clic, acá también, doble clic, para que dé un poquito más de espacio, y copiamos esto hacia abajo. Y tenemos claramente concatenados los límites inferiores y superiores de cada intervalo o de cada clase. Estas son las frecuencias. Aquí sacamos la información para trabajar con nuestra tabla de frecuencia. Entonces, en cada intervalo tenemos un límite inferior, límite superior, la frecuencia absoluta, FI, como ustedes ven ahí, la frecuencia relativa, HI, la frecuencia absoluta acumulada, FI, la frecuencia relativa acumulada, HI, pero con mayúsculas, ¿cierto? Lo que son acumuladas son con mayúsculas. Dejamos todo esto, vamos a agregar datos, lo vamos a dejar todo centrado. Ok, está todo centradito. Y copiamos las frecuencias directamente acá. Hacemos control C, copiamos todas estas frecuencias acá, control V, o control V corta, si lo quieren llamar así. Abajo de lo que está aquí vamos a sumar. Tenemos igual suma, abrimos paréntesis y seleccionamos todo lo que está acá. Entonces tenemos en total 1200 datos, que los podríamos haber contado si hubiéramos hecho estadística descriptiva, pero en este caso no lo estamos haciendo, solamente que hemos creado un histograma.
1200 datos tenemos total. Los porcentajes, que son las frecuencias relativas, estas son la cantidad de veces que caen los datos dentro de cada intervalo. Este sería el intervalo 1. Sería bueno agregarle acá los números. Tenemos cuántos intervalos, vamos viendo. Escribo 1, escribo 2, y yo con el mouse selecciono estas dos celdas y copio hacia abajo hasta que llegue hasta el final. ¿Para qué? Para saber en qué número de intervalos estoy trabajando. No se los piden, ya no es parte ni de la pauta, ni lo que se hace normalmente en clases, pero yo les recomiendo, les sugiero que lo hagan así, porque cuando les pregunten, por ejemplo, cuál es el F4, yo aquí tengo que es el cuarto intervalo, y tengo que ese es el F4, por decir algo. ¿Se fijan? Es más cómodo buscar así. Entonces ponemos el número de intervalo acá. Estos son los H, las frecuencias relativas de cada intervalo. Que llevamos esto a porcentaje. O sea, cada una de estas frecuencias hay que dividirla por el total de datos, que sería en este caso 1200. Entonces yo escribo igual, selecciono la frecuencia al lado y la divido, la pongo partido por 1200. La celda del 1200 tengo que fijarla, porque siempre voy a estar dividiendo por ese mismo número. Y cuando yo copio hacia abajo, no quiero que se arrastre esta celda. Entonces quiero que siempre quede pegado ahí, en 1200. Y para eso usamos F4. Presiono F4 y aparecen los signos pesos que me indican que ya se fijó esa celda. ¿Ya? Y eso lo copiamos hacia abajo. Y esto recuerden que son porcentajes, no importa. Los números decimales en porcentaje vamos, estando en la pestaña de inicio, vamos a ese icono, estilo porcentual. ¿Ya? Y esos porcentajes, como no son exactos, en realidad démosle unos decimales. Démosle 2 decimales para que tengamos claramente eso. Para comprobar que esto está bien hecho, si hacemos también una suma de las frecuencias relativas, nos debería dar exactamente el 100% el total de la torta, ¿cierto? El entero. Muy bien, nos cuadra entonces el 100%. Lo estoy destacando para dejarlo ahí claro cómo tiene que dar. Ya, las frecuencias absoluta acumulada y relativa acumulada se tiene sumando siempre desde el primer valor en adelante. Por ejemplo, el primer F1 de frecuencia absoluta acumulada va a ser F10, tal cual. La primera frecuencia relativa acumulada también la misma. Pero, de ahí en adelante, lo que voy a hacer es aplicar la fórmula suma, sumando desde el primer valor hasta ese que está indicado. Cierro paréntesis, pero todavía no hago enter, todavía no. Y me sitúo justamente en el primer valor, que es el de 5. Me sitúo ahí. Y aplico F4, tecla F4, para que quede fijo. Entonces, cuando yo copie, observen que ahí estoy sumando los dos primeros valores, está bien. Cuando yo copie este dato hacia abajo, vamos a ir viendo que va sumando ya desde F1 hasta F3. Si sigo, igual, ¿cierto? Ahí está, desde F1 hasta F4. Perfecto. Entonces, esto lo arrastro de una sola vez si quiero desde aquí, da lo mismo. Copiamos de aquí hasta acá. Y ahí tenemos. Y la última frecuencia absoluta acumulada tiene que cuadrar con esta suma, que es el total de datos. Lo mismo acá. Hacemos una suma desde el primer valor hasta el segundo, porque estamos calculando el H2, H mayúscula 2. Y no se olviden que antes de hacer enter tenemos que fijar el primer valor, la primera celda, porque de ahí hasta el último, usando F4. Lo fijamos. De ahí copiamos y debería terminar con el 100%, lo cual, ven, ahí estoy sumando todo lo que está acá. Lo mismo, ¿ya? Eso entonces lo hermoseamos un poquito, lo hacemos, vamos a donde dice los bordes de celdas y cerramos todos los bordes, ¿ya? Y ahí tenemos claramente eso. Esa es nuestra tabla de frecuencias. Ahí tenemos el histograma. Nos falta, claro, porque si volvemos acá al enunciado, construye una tabla de frecuencias y un histograma utilizando la herramienta análisis de datos. Para el histograma considera los valores dados en la hoja de desarrollo. Ya. Entonces, los intervalos dados en la hoja de desarrollo ya lo tenemos listo. Lo que nos está faltando es acomodar un poco el histograma. Esto no se olviden que es una distribución de ¿qué? De los sueldos mensuales de los trabajadores de la empresa 3. Así que tenemos el título del histograma. Distribución. Esa es la palabra clave en estadística, ¿cierto? Distribución de los sueldos mensuales de los trabajadores empresa 3.
Acá también vamos a editar un poco el título y vamos a aumentar un poco el tamaño de eso. Y le vamos a llamar sueldos mensuales en miles de pesos. Porque ahí están los valores de los sueldos, que están ya separados por intervalos. Sueldos mensuales en miles de pesos. Y la frecuencia corresponde a la cantidad de trabajadores. ¿Cuántos trabajadores caen dentro de cada intervalo? También lo agrandamos. Y ponemos cantidad de trabajadores. Por último, además, seleccionando las celdas, haciendo clic izquierdo en una de ellas, seleccionando las columnas, eso quiere decir, nos vamos a, hacemos clic derecho, disculpen, y damos formato a la serie de datos, y donde dice ancho del intervalo lo vamos a poner en un 0% para que aparezcan todas las líneas juntas. Ahí están. Color del borde, vamos a usar una línea sólida de color negro, puede ser blanco, lo importante es que sea un color que se note. El estilo del borde, pongámosle 2 puntos, que sea un poquito más que 0.65 puntos, 2 puntos, ya como le puse ahí, 2. Cerramos y observemos cómo queda nuestro histograma. Lo podemos dar un poquito más de ancho para que se pueda ver mejor. Para ello me ubico en esta esquina y arrastro hacia el lado con clic izquierdo, arrastro hacia el lado. ¿Ya? Y ahí está mejor, más claro como en primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto intervalo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos lista la letra 1D.